Bueno, muy bien, estamos otra vez juntos. Esta semana es importante hacer foco y con cierta precisión sobre el presidente de la nación. Claro que alguno me dirá, Jorge, el foco está siempre en Milei. Y sí, es un hombre que sabe construir lo que son las redes, es su especialidad. Pero también quisiera que se fuese su especialidad gobernar bien. Me dirán muchos, ¿no? Milei tiene el 67% de aprobación en algunas encuestas, el 51,5% en otras, pero lo cierto es que le va bien a pesar de la situación, de la coyuntura económica, social, política que vive la Argentina. Pareciera ser que Milei todavía tiene gente que es absolutamente leal al voto que le dieron en diciembre pasado cuando le tocó ir al balotaje. Pero no solo se trata de gobernar bien. Para gobernar bien, Milei, cuando asumió el 10 de diciembre del año 2003, pidió tres cosas frente al Congreso de la Nación. Pidió, en primer lugar, sabiduría. En segundo lugar, templanza. Y en tercer lugar, coraje. ¿Se acuerdan? Inclusive estaba el rabino ahí, que es su tutor espiritual. ¿Qué significa tener sabiduría? ¿A quién se puede considerar una persona con sabiduría? Es aquella que tiene profundidad de conocimiento sobre determinadas materias. Ese es uno de los significados. Otro significado puede ser, sabiduría se entiende a la persona que sabe actuar, que tiene un comportamiento adecuado, que es una persona prudente, equilibrada. Muy bien. Vamos al segundo caso. ¿Qué es la templanza? La templanza es la sobriedad, es la tranquilidad de ánimo, es la ecuanimidad para poder desarrollar determinada actividad o nuestra propia conducta. Y el coraje también tiene varias definiciones. Coraje es es aquella virtud que se contrapone al miedo, es aquella persona que lo puede vencer, pero también es aquella persona que con coraje aprende a dominarse a sí misma. Cuando uno va a aplicar a determinado trabajo, en muchos lugares, empresas serias, te hacen tests, ¿no? Para saber qué grado de aprovechamiento puedes tener como empleado. Estamos hablando de las máximas categorías. Y allí en esos exámenes psicológicos se trata de ver qué tipo de inteligencia inclusive tiene el ser humano que quiere entrar para CEO, por ejemplo, de una gran empresa, para un gran ejecutivo. Hoy sabemos que el ser humano tiene distintos tipos de inteligencia. Está la inteligencia kinestésica, está la inteligencia intrapersonal y la interpersonal, entre otras varias, son 8. La interpersonal es la que tengo en mi modo de relación con los demás. La intrapersonal es cómo me llevo conmigo mismo, cómo puedo dominar mis emociones, cómo puedo canalizar mis miedos, cómo puedo canalizar mis angustias, mi ira. Si una persona cada vez que se enoja va a insultar a medio mundo, bueno, no es capaz claramente de estar en un puesto de jerarquía, porque puede cometer varios errores que terminen involucrando a la empresa que lo contrató. Es el caso de Milei. Milei que pidió esas tres cosas, esas tres virtudes el día que asumió en la presidencia de la nación, ha demostrado últimamente que pierde fácilmente el equilibrio, que es un hombre que le cuesta actuar con sabiduría, que no tiene templanza porque es fácilmente desestabilizante y que también le falta el coraje, aunque muchos digan, no,
tuvo coraje para ir contra las mafias, contra los sindicatos, para ir en contra de los ñoquis, en contra... Sí, estamos de acuerdo con eso, pero eso no es suficiente. Estamos gobernando un país, no estamos administrando un kiosco. Lo que ha pasado, este incidente internacional con México y Colombia, no es una cuestión menor. Ah, no, pero él lo insultó primero. Petro lo insultó. Le vamos a devolver con la misma moneda. Vamos a hacer lo que criticamos, lo vamos a hacer también nosotros. El presidente de la nación debe darse cuenta que por más que Petro haya sido un delincuente, que haya pertenecido al M-19, que haya defendido el cártel de Medellín, que haya sido un traficante, bueno, el pueblo lo eligió. Ese es el problema de los colombianos, no es el problema de la Argentina. El problema de la Argentina está todavía irresoluto. Y el problema que tiene él como presidente de la nación es saber cómo conduce los destinos del país en armonía internacional con el resto de las naciones que pueblan el mundo, y sobre todo si son sudamericanos. Independientemente de las ideologías, tiene que privar el respeto, la cordura, la sensatez, la prudencia, para no cometer estos errores que ahora desembocaron en un episodio lamentable que tiene que ver con el retiro del embajador colombiano acá, que hayan expulsado a los diplomáticos argentinos de Bogotá y una serie de cuestiones más. Eso hay que pedirle al presidente que modere su ánimo, porque evidentemente no es Milei, es el presidente de los argentinos. Y esa falta de templanza no solamente la tuvo en este episodio, también ha demostrado acá, en la Argentina, con los propios nacionales, que es fácilmente impulsivo. Ese tipo de situaciones, no es que yo quiera hacer un examen psicológico de Milei o que este sea un programa de autoayuda. A mí lo que me interesa es cómo le va al país, la persona que gobierna, qué características tiene, qué perfil es el que le vamos a exigir. Por más que haya sido votado y esté en el uso de sus atribuciones como presidente, todavía es susceptible de exigirle un comportamiento adecuado cuando está al frente de un país de la envergadura de la Argentina. Llámese Milei, el que sea, cualquiera. La Argentina merece tener a los mejores, y si los mejores no están a la altura de las circunstancias, bueno, estamos en un problema. El otro tema que observo, ustedes saben que las redes son casi como un termómetro de lo que está sucediendo permanentemente, ¿no?, en el país, en la sociedad. Y por ahí vi ya muchas insinuaciones del año 2027. Acabamos de elegir un presidente. Nos faltan 4 años para que termine su mandato. Apostemos al sistema constitucional, respetemos el sistema democrático e institucional, hagamos lo posible para que cualquier presidente gobierne bien. Nosotros hemos tenido 4 años de sufrimiento con Alberto Fernández, que fue el peor presidente de la historia, y sin embargo tuvimos la sabiduría de dejarlo terminar su mandato. Ese imperativo constitucional finalmente también lo aprendimos en la Argentina. Antes del año 83, cuando la Argentina todavía estaba inmadura dentro de los procesos democráticos, no nos gustaba un gobierno y lo tumbaban al otro día. Desde el año 83 a esta parte, los argentinos hemos aprendido que respetar el sistema democrático es un imperativo moral, cívico, que tenemos que cuidar, que tenemos que respetar y que tenemos que prolongar en el tiempo. Bueno, en este caso, la institucionalidad, la periodicidad, el cumplimiento de los mandatos también debe ir de la mano de lo otro. Y cualquier presidente, en este caso específico Milei, no debería andar proponiéndose ya
como un futuro candidato si él o la hermana Karina pueden ser presidentes el año 2027, cuando estamos a un poco más de 100 días de haber iniciado el periodo de gobierno actual. Eso tampoco me parece que es actuar ni con sabiduría ni con templanza. Eso es una audacia que la Argentina no le puede permitir absolutamente a nadie. Alguna vez los presidentes, los gobernadores, los intendentes, los que están a cargo de los ejecutivos, deben dedicarse a gobernar. Ese gobernar implica un montón de cosas. La planificación, la gestión, la ejecución. Ser personas que en definitiva vayan acompañando el proceso de cambio de las sociedades de la mejor manera. Eso es gobernar. Esa división profunda, ese abismo insondable entre las necesidades de la gente y las necesidades de la política, se terminó profundizando precisamente por eso. Porque los presidentes, gobernadores se dedicaron a gobernar ¿para qué? Para ganar elecciones, para mantener el poder, pero no para mejorar las situaciones, las necesidades de la gente, aquellas cuestiones que todavía permanecen, ¿qué te puedo decir?, como una asignatura pendiente en la Argentina. El resultado está a la vista. Ahora nos enteramos que cómo terminó el segundo semestre de Alberto Fernández con una, ¿qué te puedo decir?, unas cifras monstruosas de pobreza. Y todavía hay quienes me hablan a mí, ¿no?, de la soberanía política, de la independencia económica, de la justicia social, cuando gobernaron y no pudieron hacer absolutamente nada más que condenar a la Argentina a esta situación catastrófica como la que estamos viviendo hoy. Entonces, en la medida en que no reflexionemos, nosotros como pueblo tenemos que exigirles. Ese es un tema central. En la noche de hoy sigue la lucha acá en Salta contra el famoso dengue. Realmente es una epidemia fantástica o trágica, diría yo, que ha sorprendido a propios y a extraños. ¿Cómo hacemos? Bueno, está a la vista que es necesario ser prudentes y que sobre todo los gobiernos municipal y provincial acá no vayan a tocar solamente la puerta del vecino para hacer el descacharrado, que las cosas que están bajo su órbita, como es la limpieza de canales, donde el agua está detenida, estancada, y son verdaderos criaderos de mosquitos, bueno, lo hagan, háganlo primero ustedes, que descacharrado. Este es un tema conjunto, lo tiene que hacer el vecino, pero también lo tiene que hacer la municipalidad y lo tiene que hacer también el gobierno en las áreas que son de su competencia. Esta noche vamos a hablar un poco del tema impositivo. Acordate que hace una semana José Luis Espert, que es mano derecha en el Congreso de la Nación del presidente Milei, que está hoy en La Libertad Avanza, llamó a la rebelión fiscal para no pagar los abusivos impuestos que hay en la provincia de Buenos Aires. ¿Hasta dónde es posible eso? ¿Qué derechos tiene el ciudadano frente al impuesto que le quiere imponer el Estado nacional, provincial o municipal? De eso vamos a estar hablando en un país que está desquiciado. Para que te des una idea, el país de mayor presión tributaria en el mundo, ¿cuál es? La Argentina. ¿Cuál es el país que más impuestos cobra en el mundo? La Argentina. ¿Cuántos impuestos pagamos en la Argentina entre nacionales, provinciales y municipales? 167. Eso te habla a las claras de que la Argentina es un país que tiene una presión exorbitante y tenemos un socio bobo, que es el Estado, que aparece siempre para complicarnos la vida, no para ser el gran facilitador que debería ser. De eso vamos a estar hablando esta noche con una persona que tiene experiencia y que seguramente la va a poder transmitir a todos. Porque si vos no querés perder el rumbo, entonces brújula, siempre brújula. Ya vengo.
tierra de minerales críticos, industriales y estratégicos. Nuestra provincia crece en desarrollo, eficiencia e innovación, con producción, exportación, inversión, desarrollo y exploración minera, infraestructura, trabajo, transparencia, inclusión, control y fiscalización. La minería en Salta es progreso, trabajo y desarrollo sustentable. Gobierno de Salta. Gustavo, gobernador. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información. El noticiero más federal de todos. Somos País. La ciudad de Salta se prepara para recibir y emocionar a miles de turistas y vecinos. Vivamos una Semana Santa especial. Disfruta de una extensa programación de actividades y un gran cierre de lujo con la Misa Criolla, interpretada por Canto 4, en la Plaza 9 de Julio, el domingo 31 de marzo a las 20 horas. Para ver todos los detalles de la programación, ingresa a municipalidadsalta.gov.ar. Semana Santa en la más linda, Municipalidad de Salta. Cuidar el agua es cuidar el futuro. El agua es un recurso esencial para la vida y el desarrollo de cada comunidad. Desde Agua del Norte nos ocupamos en cuidarla hoy para que no nos falte mañana. Por eso trabajamos todos los días del año para optimizar y mejorar nuestro servicio. Somos conscientes de las numerosas pérdidas en la vía pública y nos estamos ocupando de arreglarlas. Vos nos podés ayudar reparando goteras y pérdidas en tu casa, también usando baldes para tareas diarias en vez de mangueras. Estos son algunos pequeños cambios que hacen las grandes diferencias. Todos tenemos que cuidar el agua. Nosotros nos ocupamos de que llegue a tu casa. Vos ayudá, no derrochar. Estamos trabajando para generar obras y desarrollo de esta provincia. El gobernador planificó obras importantes, obras que van a cambiar la matriz económica de la provincia, y esta obra es una de ellas. Es el bypass de la Ruta 51. Estas obras traen desarrollo, generan en los pueblos esa infraestructura necesaria para ser parte de la transformación de la Salta que viene. Como vemos, tenemos una ruta muy amplia, pero a los costados es el futuro parque industrial del departamento de Rosario de Lerma, con industrias, con fábricas, con empresas logísticas y de servicios. El gobernador apuesta todo a que este tipo de obras van a cambiar a la provincia y vamos a lograr una vez por todas la soberanía financiera. Muy bien, señores, estamos de retorno en Brújula Política para no dormir. Esta noche probablemente podamos despejar algunas dudas que tienen que ver con la parte impositiva, que tienen que ver con el día a día, que tienen que ver con la zozobra, la angustia, que tenemos la mayoría de la gente que está en blanco, que tiene que pagar, que tiene que tributar, que tiene que solventar los gastos del Estado. ¿Qué es un impuesto? Es aquella contribución, aquella carga que fija el Estado en forma obligatoria para poder vivir en sociedad y no necesariamente requiere una contraprestación del Estado. Por eso digo que no sé si eso está bien interpretado así, lo vamos a interpretar de otra forma, porque cuando yo pago por algo, necesito que alguien me dé algo, que es la contraprestación. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo voy a un kiosco a comprar un paquete de cigarros, ¿no?, le pago al kiosquero lo que él me pide y el señor tiene la obligación de entregarme el paquete. En caso contrario, me defraudó y me estafó. ¿Eso puede ocurrir con el Estado? Lo vamos a saber esta noche. Esta noche
Está acá el contador Armando Simensen de Viel, un hombre de una dilatada trayectoria profesional. Ha sido presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, del Colegio de Graduados. Hoy asiste como asesor de esas instituciones y demás. Y bueno, lo más importante, creo yo, es la solvencia profesional que se le puede reconocer a Simensen de Viel. Así que vamos a charlar con él esta noche. Contador, un placer tenerlo acá esta noche. ¿Cómo le va? Muchas gracias, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bueno, bien. Si le digo a usted qué mirada tiene de la Argentina de hoy, ¿qué me diría? Una mirada, digamos, de decepción, en cierta manera, de preocupación, de deseos de que termine este interregno así de ajustes tan fuertes, Ajá. aunque algunos los comparto plenamente, pero me parece que la gradualidad hubiera sido quizás preferible. La gradualidad la aplicó Macri, ¿se acuerda? Sí, la mala aplicó. Macri, cuando asumió el año 2015, dijo algo muy parecido a Milei: hay que hacer un ajuste, esto y lo otro. ¿Por qué? A ver si coincidimos en esto. La Argentina siempre tuvo un comportamiento pendular, ¿no? Un tiempo bien y un tiempo mal. 10 años más o menos y después venía una crisis. Siempre nos trataron de hacer parecer a Australia, ¿no? Por la forma, por las características geográficas de nuestro suelo y demás. Es como Australia la Argentina. Sin embargo, Australia no conoció nunca una crisis desde que es país. En cambio, la Argentina vive de crisis en crisis. Cuando asumió Macri, para volver al tema, dijeron, bueno, hay que hacer un ajuste. Y después, cuando terminó su mandato, dijeron que se habían equivocado porque el ajuste no fue en shock, sino que aplicaron el famoso gradualismo. Por ahí, Milei dice, no quiero cometer el error que ha cometido Macri y vamos a hacer una política de shock. Los 100 primeros días, la luna de miel en la que tiene todo el poder quien ha sido ungido como presidente de la nación, y puede hacer esas transformaciones con el apoyo popular. ¿Será así? Creo que hubiera sido preferible, desde mi óptica, que soy un profesional en ciencias económicas, que atiende contribuyentes, clientes de distintos ramos de actividad, hubiera sido preferible un shock sobre determinados aspectos, pero no un shock tan violento que va provocando una suerte de pobreza cada vez mayor en las clases pobres y va trayendo hacia la pobreza, digamos, a los que constituimos una especie de clase media que cada vez nos vamos degradando más. La combinación de ambos elementos hubiera sido, para mí, preferible. No necesariamente tiene que ser un shock tan violento que abarque a tantos aspectos como el que estamos presenciando. Usted puso el acento en algo que es claramente importante. Un contador público, como es el caso de Simensen, es el que lleva el termómetro de cómo está la empresa, cómo está el negocio, cómo le va inclusive a la persona física a la que puede atender. Y eso está íntimamente conectado con, bueno, el debe y el haber, cómo será su balance, qué tiene este señor de patrimonio, cómo podemos salvar su responsabilidad frente al fisco, en fin. Dentro de eso que acabo de detallar, nosotros sobrevivimos a la crisis del año 2001, ¿se acuerda? Totalmente. Donde quebraron un montón de empresas también y demás. Y también sobrevivimos a Macri, que también habían quebrado un montón de empresas. La crisis del 2001, ¿se puede asemejar a lo que estamos viviendo hoy? Creo que sí. Quizás la presente no es tan profunda como fue en el 2001, porque allí temblábamos todos cuando el dólar pegó una disparada desde 1 a 3, en lugar del 1 a 1, y en algunos momentos del 1 a 4. La gente que estaba endeudada en dólares... La salida de la convertibilidad, claro. La salida de la convertibilidad. La gente que estaba endeudada en dólares, si no quebró, quedó en muy mala posición financiera. Y además el Estado le terminó robando a la gente, porque se quedó con sus ahorros. Además, eso fue mucho más grave todavía. Por eso creo que esta crisis, siendo profunda, no es asimilable a la del 2001.
dentro de eso, ¿qué es primero, la economía o la política? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Sabe por qué le pregunto eso? Porque se lo han imputado ya a Milei, le han dicho, no, este señor quiere hacer caja, lo único que le importa es el equilibrio fiscal, independientemente de cómo le va a la gente, ¿no? Entonces, ahí nace la pregunta o la inquietud. ¿Qué será primero, la política o la economía? ¿Es cerrar la caja, es que todo quede en el equilibrio fiscal, o también hay que ver cómo le va a la gente, entrar tal vez en una dinámica de mayor equilibrio? Creo que ambos elementos son compatibles. Lo que sucede en este momento es que parece que no fueran compatibles. Un ajuste tan fuerte, económicamente hablando y financieramente hablando, podría perfectamente cuadrar o de alguna manera coincidir con aspectos políticos que el presidente de la Nación y su grupo más cercano no está teniendo en cuenta. Creo que hay declaraciones inclusive imprudentes desde el punto de vista político y no solo en el orden interno, sino también en el orden internacional. Creo que cuidar el lenguaje, cuidar las formas, cuidar el respeto que se tiene por quien piensa distinto de uno, forma parte de una presidencia que posiblemente tenga éxito, yo lo deseo fervientemente como todos los argentinos, pero que debe poner lo que podríamos llamar vulgarmente una pata en el freno. Sí, de eso se trata lo que hablamos precisamente en el editorial. Milei no es el comisario de Latinoamérica. Entonces hay que respetar, bueno, cada país eligió lo que tiene y dentro de eso hay que aprender a convivir dentro del concierto internacional de las naciones. Y eso exige un comportamiento adecuado, ¿no? Dentro de lo que es el respeto y sobre todo la no injerencia. Eso deberían aprender todos los latinos, los presidentes también, la no injerencia en las cuestiones internas de los países, ¿no? El año 2001 fue catastrófico porque la gente se quedó sin ahorros, el Estado fue el que robó, después vino el famoso plan Bonex y la Argentina logró su estabilidad a partir del año 2003 con Kirchner. Acuérdese que en aquella época la Argentina crecía a un ritmo del 8, del 9%, por eso decía el crecimiento asiático de la Argentina, ¿no? Porque los chinos vienen o venían creciendo a tasas realmente increíbles, 9, 10, 11%, pero en forma sostenida. La Argentina le duró 4 o 5 años ese crecimiento. Para algunos es por el gobierno de Kirchner. Yo digo que es a pesar de Kirchner, ¿no? Porque si nosotros hubiésemos acumulado esas ganancias de aquella época, cuando los commodities estaban realmente, que es lo que nosotros vendemos a precios increíbles, bueno, por ahí nos hubiese encontrado mejor parados, ¿no? Cuando vino la pandemia, ahora mismo, la Argentina no hubiese estado al borde del default, como siempre está, esa amenaza latente, o lo que es el famoso riesgo país, que es la espada de Damocles que siempre tenemos puesta nosotros. Consecuentemente, la Argentina tuvo ese problema. Hoy, ¿hay algún riesgo en ese sentido de que el Estado se quede con el dinero de los argentinos o no? Yo creo que no forma parte del ideario libertario, digamos, pero tampoco puedo decir terminantemente que no vaya a suceder. Es un momento de incertidumbre donde cada uno hace lo que puede por, en este momento, pasar esta situación que ojalá sea corta en cuanto al plazo, pero no visualizo una apropiación así, casi diría una confiscación de fondos como fue el año 2001. Pero quería hacerle una aclaración más. Todos atribuyen al gobierno de Kirchner ese crecimiento que se impulsó a partir del 2001 o del 2003 si se quiere, pero en verdad el Kirchner tuvo la picardía de elegir a Labaña, que ya venía haciendo ese trabajo con Duhalde, y lo, digamos, apalancó lo suficiente como para que lo que él manejara desde el punto de vista económico fuera a su vez afirmado por la presidencia de la Nación. Pero Labaña, que me parece que es una persona honesta, en algún momento en una charla pública, estando presidente de la Nación presente me parece,
hizo una suerte de denuncia a los carteles de la construcción de obra pública en particular, y a la semana, si no me equivoco también, fue destituido. Es decir que Kirchner tiene también su historia. No cabe la menor duda, ¿no? Por eso el kirchnerismo es lo que es hoy, también por eso el descrédito de la política. Fracasaron todos, ahí se paró Milei, en el fracaso de todo el arco político, de esa desintegración de la idea política, se paró Milei en esa decadencia. Por eso está Milei hoy de presidente, no nos engañemos, y ganó con el 56% de los votos, ¿no? Y hay una cosa que además vale la pena que reflexionemos juntos. Evidentemente yo coincido, de hecho en la editorial se trataba de eso. A mí me interesa mucho el respeto, las formas, que en muchos casos son tan importantes como el fondo de la cuestión. Pero sin embargo, Kirchner también era un hombre que se peleó con medio mundo, ¿no? Se peleó con los militares, con los empresarios, con la iglesia. Acuérdense que al propio Bergoglio, que en aquella época era el arzobispo de Buenos Aires, dijo que era el jefe de la oposición, ¿no? Así que se peleó con todo, con la gente del campo. Después vino Cristina ya siendo presidenta de la Nación con la 125 y se produjo ahí otra grieta nacional. Entonces, no es que es el primer presidente que se pelea con todos, Milei. Ya tuvimos un antecedente, pero la gente se olvida de eso, ¿no? Es así, efectivamente, la gente se olvida. La gente tiene un muy corto plazo en la memoria. Y como usted dice, Kirchner fue un provocador, Milei también lo es. Lo que creo es que al propio presidente de la Nación se le van los dichos de una forma agresiva que no se necesita para nada para exteriorizar una no coincidencia con otros países, particularmente los de Sudamérica. Creo que es un error político, ese sí creo que es un error político. Pero también es cierto de que, siguiendo con el hilo, la Argentina no ha tomado el conocimiento profundo de lo que significa el agro. El agro ha sido la salvación de la Argentina después de cada una de las crisis que hemos tenido. Pero fíjense que todos los argentinos deberíamos estar pendientes de lo que el cielo nos manda. No es una frase de Milei, pero creo yo que algo debe suceder. Todos dicen es la naturaleza, pero qué coincidencia que después de cada crisis crece la producción agrícola, crece la producción ganadera, mejoran las exportaciones, mejoran los precios. Es mucha coincidencia como para pensar que solamente la economía lo ha producido. Sí. Yo tengo mis impresiones así esotéricas, si se quiere, ¿no? Pero creo que ha sido un error histórico de Kirchner, de Cristina de Kirchner, pelearse con el agro, crear semejante conflicto que fue la resolución 125, y ha desaparecido el autor de esa resolución, que hoy se presenta como una oposición que lo sabe todo, lo discute todo, a todo le pone una barrera. Usted sabe de quién estoy hablando. Pero para que la gente entienda de qué estamos hablando, es Lustó, que en esa época era el ministro de Economía de Cristina Fernández, autor de la resolución 125 y que ahora está con el kirchnerismo otra vez. Aparentemente sí, porque el papel que cumple ni siquiera es respaldado por su propia Unión Cívica Radical. No, ya está creando problemas mucha internos. Gente dentro del partido que han dicho que no los representa la figura de Lustó. Lo triste es que un partido de la envergadura del radicalismo haya dejado que un hombre como Lustó, bueno, esté en el máximo sitial que tiene hoy la Unión Cívica Radical, con todo el respeto que tiene que tener un partido de esa naturaleza. Cuando la gente lo va a consultar a usted, a su estudio, le dice, mire, contador, yo tengo esta empresa, tengo esta pyme, tengo este kiosco, o soy yo, y necesito resolver mi problema impositivo. Estoy harto de pagar impuestos. ¿Le dicen eso así la gente o no? Totalmente, es unánime esa expresión. Todos y cada uno. ¿Y qué le dice usted cuando le dicen eso? En primer lugar, trato de plantearle cuál es el problema general de la República Argentina. Y uno de los problemas fundamentales es, en este momento, la recesión que hay,
la caída de ventas en general, llámese al comercio, llámese a la industria, incluso no sé si vamos a tener suerte con la producción agrícola también, porque parece que ahora se dieron vuelta las cosas con las pérdidas por semejantes tormentas que han habido. Y en ese contexto, uno primero le comenta al cliente contribuyente cuál es el panorama actual y hace una proyección hacia el futuro, pero sobre la base de, yo diría, de buen ánimo, de optimismo. Yo lo sigo teniendo, aunque veo el desorden generalizado, y entonces empezamos a analizar por qué se produce esta doble circunstancia, la de que hay recesión, pero los impuestos siguen siendo prohibitivos. Entonces, la gente muchas veces pregunta, ¿y no hay forma de salir de este atolladero? Y la respuesta es, si hablamos legalmente, no hay forma de salir, porque la ley se ha hecho para cumplir. Pero también al mismo tiempo les digo que cuando corresponde litigar, hay que hacerlo, hay que tener confianza en el fin del litigio, como por ejemplo pedir la irrazonabilidad de una norma, por una razón que en algún momento me parece la hemos conversado, que es el hecho de que sea una ley no quiere decir que sea de obligatorio cumplimiento, en tanto y en cuanto supere dos test importantes. El primero es el test de constitucionalidad y el segundo es el test de convencionalidad. Esto último se refiere a los tratados de derechos humanos internacionales que ha celebrado la República Argentina, hoy contenidos en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, y me parece que ese es el punto que se puede discutir, se puede plantear, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación está teniendo fallos reconociendo esa preeminencia. Por otra parte, también es importante hacerle conocer a esta persona algo que usted ya decía en la presentación, la cantidad de impuestos que existen, la cantidad yo lo voy a llamar de tributos, porque impuesto es una categoría o una categoría especie dentro de los tributos, ¿no? Pero hay cosas que son realmente sorprendentes. Digamos, un municipio de la provincia de Buenos Aires estableció una tasa municipal de servicios varios. ¿Y servicios varios? ¿Qué significa? ¿Qué se entiende por servicios varios? Entonces le salen diciendo, bueno, la señalización de las calles, el mantenimiento de las calles por la limpieza, pero si esa es la función esencial del municipio, y para eso cobra tasas específicas, no tanto por la circulación o por los carteles de indicación de si es estacionamiento medido o no, pero la imaginación que tienen, y en este caso ya es un problema de concejales, de legisladores, de la propia AFIP, es seguir creando normativa, seguir dándole al mercado ninguna solución y un conjunto de problemas. Los problemas son de que uno no alcanza como profesional consciente, responsable, ni siquiera a leer todo lo que sale todos los días. En este momento comentábamos hace un rato que estaba estudiando el tema de la reforma de la Ley de Prevención del Lavado de Activos y otros delitos, pero inmediatamente que salió la ley, la UIF ya creó una resolución, por lo menos referente a los profesionales en ciencias económicas, mejor dicho, a los contadores públicos, porque no es a toda la profesión, de 40 y pico de páginas, que hay que leerlas una por una, y que señalan cumplimientos obligatorios de obligaciones formales, que si no se cumplen, generan sanciones establecidas por la UIF, dispuestas por la UIF, y que además no se pueden discutir si no se paga primero y se repite después. Una enormidad. Acá quedaron prendidos en esta oportunidad, no sé si el tema le interesa, los abogados, los escribanos públicos y los contadores públicos. Sí. Es decir que la situación que tenemos este grupo de profesionales en torno al contenido de la ley y al contenido de la resolución 42 del año 24 de la UIF es que el secreto profesional tiene cláusulas dentro de la ley que son contradictorias. Una parte dice qué es la transacción, cuáles son las transacciones en las que puede intervenir un contador para ser responsables. Otra es incorporar a los profesionales que son auditores de estados contables, o de clientes que confeccionan estados contables, y también meterlos en la bolsa de los responsables a operar, o mejor dicho, a reportar operaciones sospechosas. Y explico cuál es el problema de fondo. Si yo detecto
en una auditoría que hago de una empresa, algo que es inusual, una gran operación de venta de un inmueble, por ejemplo, y hago mi investigación investigación le llamo con pleno conocimiento de lo que es investigar, ¿no? Y llego a la conclusión de que el precio está inflado, por ejemplo, para generar ingresos que probablemente impliquen un lavado de activos, aunque sea de manera indirecta. Profundizo la investigación y digo, esto es una operación sospechosa. Si es una operación sospechosa, la ley me dice, reporte a la UIF sin que su cliente lo sepa. Es decir, una ruptura total de la relación de confianza, y a mí me parece que esto es gravísimo. ¿Cómo lo será que la propia reforma que se ha producido ahora en marzo en esta ley incorpora un párrafo especial, artículo 20, inciso 17 del texto legal, diciendo que ese deber de reportar no será procedente si el profesional entiende que la relación de confianza le está impidiendo realizar esa suerte de denuncia? Me van a decir que esto no es una denuncia. Sí, probablemente en términos técnicos no lo sea, pero hacer de buchón, como decíamos hace un rato, y no tener en cuenta dónde se mete uno, porque nada me garantiza que el cliente que me viene a consultar, por ejemplo, por primera vez, y yo hago un análisis de su situación general y llego a la conclusión de que, por ejemplo, es un narcotraficante, en mi conciencia va a estar seguirlo atendiendo o no. No de ninguna manera, como la propia ley lo dice, no lo atienda, pero además reporte lo que usted... No, eso es inadmisible porque rompen los principios que son básicos en cualquier profesión. Primero, el de la confidencialidad. Segundo, el de la confianza. Y tercero, inmiscuir a un profesional en cuestiones que son absolutamente extrañas, ajenas a su proceder como tal. Eso es que lo haga la Unidad de Información Financiera, la propia Policía Técnica, en fin. Son cuestiones que escapan a lo que tiene que hacer un profesional. Esas son las cosas, manotazos de abogado que da el Estado a los efectos de seguir recaudando. Te decía hace un rato, 167 impuestos se pagan acá en la Argentina. En Paraguay, no estoy hablando de Finlandia, estoy hablando de Paraguay. También tenía una maraña. La Argentina tiene 350.000 regulaciones. O sea, para que te des una idea de lo que es. Y sin embargo, no podemos salir de ese atolladero. En Paraguay se pagan tres impuestos. ¿Por qué no podemos hacerlo acá? Ahora vamos a ver si se puede técnicamente acá con el contador. La pausa y vengo en un minuto, dale. Tierra de minerales críticos, industriales y estratégicos. Nuestra provincia crece en desarrollo, eficiencia e innovación, con producción, exportación, inversión, desarrollo y exploración minera, infraestructura, trabajo, transparencia, inclusión, control y fiscalización. La minería en Salta es progreso, trabajo y desarrollo sustentable. Gobierno de Salta. Gustavo, gobernador. Cuidar el agua es cuidar el futuro. El agua es un recurso esencial para la vida y el desarrollo de cada comunidad. Desde Agua del Norte nos ocupamos en cuidarla hoy para que no nos falte mañana. Por eso trabajamos todos los días del año para optimizar y mejorar nuestro servicio. Somos conscientes de las numerosas pérdidas en la vía pública y nos estamos ocupando de arreglarlas. Vos nos podés ayudar reparando goteras y pérdidas en tu casa, también usando baldes para tareas diarias en vez de mangueras. Estos son algunos pequeños cambios que hacen las grandes diferencias. Todos tenemos que cuidar el agua. Nosotros nos ocupamos de que llegue a tu casa. Vos ayudá, no derrochá. La ciudad de Salta se prepara para recibir y emocionar a miles de turistas y vecinos. Vivamos una Semana Santa especial. Disfruta de una extensa programación de actividades y un gran cierre de lujo con la Misa Criolla, interpretada por Canto 4, en la Plaza 9 de Julio, el domingo 31 de marzo a las 20 horas. Para ver todos los detalles de la programación, ingresa a municipalidadsalta.gov.ar. Semana Santa en la más linda, Municipalidad de Salta. Estamos trabajando para generar obras y desarrollo de esta provincia. El gobernador planificó obras importantes,
obras que van a cambiar la matriz económica de la provincia y esta obra es una de ellas. Es el bypass de la Ruta 51. Estas obras traen desarrollo, generan en los pueblos esa infraestructura necesaria para ser parte de la transformación de la Salta que viene. Como vemos, tenemos una ruta muy amplia, pero a los costados es el futuro parque industrial del departamento de Rosario de Lerma, con industrias, con fábricas, con empresas logísticas y de servicios. El gobernador apuesta todo a que este tipo de obras van a cambiar a la provincia y vamos a lograr una vez por todas la soberanía financiera. Bueno, muy bien, estamos con el contador Armando Simensen de Bielk, charlando esta noche sobre algo que es árido, pero que forma parte de la cotidianeidad nuestra, cómo sobrevivimos en un país que tiene semejante presión impositiva y donde la picardía del Estado está siempre permanentemente allí. Tenemos un impuesto que se lo sigue cobrando hoy, el impuesto al cheque, comúnmente llamado el impuesto al cheque, créditos y débitos bancarios, que nació en la época de Cavallo, acuérdese, que nació por una emergencia y por una cantidad limitada de tiempo. Era un impuesto temporario, ¿no? Creo que era 6 meses, 3 meses. Después se fue a 6, después 1 año y lo siguen cobrando hoy. Y todo el mundo extiende la mano, ¿no? Los gobernadores están viendo a ver cómo les coparticipan el impuesto al cheque, parecen Robin Hood. El impuesto a los bienes personales también fue un impuesto que surgió por determinada cantidad de tiempo y se lo sigue cobrando hoy. Quiero ver cuál es la legitimidad de esos impuestos. Vamos a este de los bienes personales. Uno gana 100 pesos, ya tributó todo sobre los 100. La ganancia, todo lo que tiene que percibir el fisco. Con lo que me queda, que son 80 pesos, yo voy y me compro un auto. Lo incorporo al auto al patrimonio. Tengo que seguir tributando sobre el auto, porque es un bien personal. ¿Dónde se vio eso? Hay muchos países en que no está esto y hay otros que sí. Pero ¿qué grado de legitimidad? Usted lo debe haber escuchado 100 veces a lo que estoy comentando acá, ¿no? Así es. Bueno, empecemos a poner un poco en orden la parte técnica, ¿no? Ajá. Y incluso con la parte académica de la cuestión. Se dice que la capacidad contributiva, es decir, la capacidad que uno tiene para pagar impuestos, se mide mediante 3 indicadores fundamentales. Lo que entra, el income tax, como le llaman los norteamericanos, o acá el impuesto a las ganancias, el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre los consumos. Fuera de esos 3 grandes ítems demostrativos de capacidad contributiva, parecería que todo lo demás abunda y daña. Pero volviendo al tema, el hecho de que yo haya pagado un impuesto a las ganancias por mi ingreso, académicamente hablando, técnicamente hablando, no implica de que yo exteriorice o no una capacidad patrimonial, porque tranquilamente podría destinar todo mi ingreso a consumos. Entonces me va a agarrar otro impuesto, que es el impuesto al valor agregado. Pero no son incompatibles. Lo que sucede es que las alícuotas son tan altas, impuesto a las ganancias está superando el 35% en las empresas o incluso en las personas humanas también de grandes ingresos. Y ahí aprovecho para hacer una crítica a lo que ha sido la reforma Massa de establecer un tope altísimo para que la gente pague impuesto a las ganancias. Las personas humanas me refiero, ¿no? Nadie advirtió, y me llama la atención porque los gobernadores en particular están llenos de asesores, que si resignaban esa parte importante de la tributación que alcanzaba creo que a 800.000 personas, se veía dificultada la coparticipación proveniente del impuesto a las ganancias. Ese corte que ha hecho no este gobierno, sino el gobierno anterior, ahora se advierte por parte de los que necesitan esa coparticipación que no les alcanza, porque se aburrieron de gastar lo que venía por coparticipación federal. Y ahora reclaman ¿qué? Que creen nuevos impuestos, que se revalorice nuevamente el impuesto que Massa digamos, degradó. Bueno, lo que pasa es que hubo un error ahí de los gobernadores.
Los gobernadores primero creyeron que Massa iba a ser el presidente de la nación. O sea, se jugaron a Massa. Entonces vino Massa como un mago y le dijo, miren, vamos a hacer esto me va a ayudar a ganar las elecciones. Vamos a sacar el impuesto a 800.000 personas, que es el de la cuarta categoría, el impuesto a las ganancias, y con eso el caballito de batalla para que mostrarles, ¿no?, que vamos a ser excelentes gobernantes. Los gobernadores lo aplaudieron, todos acá, todos aplaudieron. Y no firmaron absolutamente nada, cuando deberían haber hecho en el mismo acto en que resignaron ese impuesto, decirle, ¿con qué me vas a compensar? La figura de la compensación. Dejo de percibir esto, pero lo compenso con otro. Se habló del impuesto al país y se habló de este impuesto al cheque, que podía haber compensado. De hecho, las provincias reciben parte de ese impuesto, pero podrían haberlo extendido en porcentaje. No lo hicieron, tuvieron esa imprevisión y ahora están en problemas porque, bueno, la plata no les alcanza, ¿no? Pero esa es culpa de los gobernadores también. O sea, hay culpas concurrentes sobre ese tema, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo que es así. Se acostumbraron a gastar en función de lo que venía principalmente de la coparticipación, que es mucho más grande que los impuestos locales. En Salta, por ejemplo, tenemos el impuesto a las actividades económicas, el impuesto inmobiliario, el impuesto de sellos, pero la suma de todos ellos no alcanza a ser más que un pedacito de lo que viene por coparticipación federal. Merecida, porque es una ley la coparticipación federal. Lo que ahora está discutiéndose es hacer una nueva ley de coparticipación federal que contemple el orden actual de las cosas. Pero quería volver sobre un tema que usted lo ha tocado tangencialmente, que es muy preocupante, la emergencia tributaria. Para solucionar un conflicto o una crisis de un momento, se declara un estado de emergencia y en función de ese estado de emergencia se establece un impuesto de emergencia. Bueno, no solamente que en 1891, con Carlos Pellegrini, se estableció una ley de impuestos internos de emergencia para durar por un año, y la ley de impuestos internos sigue vivito y coleando en este momento. Mire el tiempo que ha transcurrido. Y otro, el impuesto a las ganancias es un impuesto de emergencia. Fue creado en la década del 30, claro, llamado impuesto a los réditos, y sigue prorrogándose cada 10 años en una rueda porque que no la va emergencia, vivimos de emergencia en emergencia. Así es, así ¿no? es. Eso es importante que nos demos cuenta cómo podemos bajar esa carga tributaria altísima que nos perjudica y no nos deja crecer, ¿no? Por ejemplo, Paraguay, decíamos hace un momento, tiene 3 impuestos. La reforma tributaria de la que tanto se habla, ¿es posible hacerla en la Argentina? Y si es posible, ¿cuándo? ¿Qué características debiera tener? Usted hablaba hace un momento de los 3 requisitos que hay que tener para ver cuánto se le puede pedir de tributo a determinada empresa, persona. Y son esas 3 consideraciones. Pero hay una cuarta que yo le agregaría, que es muy importante. ¿Cuánto debe? El debe. Ese debe es la parte de justicia, no porque yo puedo exprimirme permanentemente. Ya lo decía Montesquieu, hasta dónde el Estado puede cobrarme y cuánto yo debo pagar. No sé si se entiende el razonamiento. Adam Smith también lo decía, sí, en una forma mucho más clara, me parece, y estamos hablando de cientos de años que han pasado, ¿no? Pero la situación... Y la discusión sigue y la en discusión el mundo. sigue abierta, efectivamente. Y la comparación con otros países del mundo es imposible, porque hay estados, usted mencionaba hace un rato, esto no es Finlandia, yo le diría, esto no es Dinamarca, esto no es Suecia, esto no es Noruega, países que he recorrido, y he visto cómo se vive en esos países, qué respeto hay por el ciudadano y cómo se le marcan los límites a la imposición. Pero al mismo tiempo, esos países tienen un gasto público importantísimo, brindan servicios a la población, que en la Argentina hoy tenemos una crisis enorme por el tema del dengue y no hay recursos de vacunas suficientes que tendrían que estar ya colocándose gratuitamente, porque esto sí que es una emergencia grave, porque está atentando contra la vida de las personas en forma directa. Sí. Y volviendo también al tema
de la presión fiscal de la que habló al comienzo, yo creo que deberíamos hacer un análisis un poquito más amplio de lo que es una presión fiscal que deriva de una cantidad enorme de impuestos, tasas, contribuciones, peajes, etc. Y a eso se le llama la presión fiscal directa. La presión fiscal indirecta es la que acompaña a aquella a través de resoluciones, leyes, dictámenes, que hacen que realmente la carga administrativa que uno tiene sea tan grande y tan grave como el impuesto mismo. Bueno, se nos terminó el tiempo, ¿no? Imagínate que podríamos seguir hablando. Hay un montón de cosas que la elusión, la evasión tributaria, tantas cosas que me hubiese encantado conversar con el contador Simensen, pero bueno, los tiempos son así. Le agradezco infinitamente. El agradecido soy yo y quedo a disposición para que ampliemos esta con todo conversación. Y como te digo a vos siempre, la única forma de jamás perder el rumbo es brújula. Siempre brújula. Hasta la semana que viene.